¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Bueno, es un placer tener aquí a un periodista que entra ahora en el campo de la novela y una novela que tiene una actualidad alucinante, titulada Talvisota. Ahora vamos a ver de dónde viene ese término, pero ustedes le conocen, es Javier Horcajo. Es actualmente presentador del programa El Especial, que lo pueden ver en Intereconomía los sábados. Y vamos a hablar de esta novela acerca de un español que derrotó al estalinismo. Una actualidad, como les decía, alucinante por lo actual, a pesar de que es el relato de un hombre que fue a combatir a un comisario político de Stalin, a un sicario de Stalin. La actualidad, por los testimonios, por lo que ha estudiado Javier para hacer este libro, por todo lo que aporta, es mucho más, para mí, es mucho más que una novela. Ahora le voy a preguntar por qué escribe una novela y no un ensayo. Es mucho más que eso. Y bueno, Javier, darte la bienvenida y la enhorabuena por esta novela. Muy amable. Bueno, yo no sé si es una novela o un ensayo, porque no te voy a engañar. A veces no lo sabes. Un alto porcentaje son hechos reales. Yo conocía a Jerónimo Espinosa. Y en parte... El Jerónimo Espinosa que relata existió. Existió, aunque no todo lo que le pasa es verdaderamente lo que le pasó. Su nombre es real. Es un nombre real de una persona que, en fin, que su familia fue diezmada por la peste, que se quedó solo en un orfelinato, que de allí se fugó, que pasó mil peripecias como obrero metalúrgico en su Málaga natal, y que en esa Málaga natal pues hubiera espías, que lo sabía, hombres de gran confianza de Stalin, que estaban preparando algo allí, aprendiendo español, enterándose de quién era quién en el mundo sindical, obrero, en la política, en los diputados, que ya había algunos que eran claramente comunistas, bueno, pues teniendo relación con ellas, en fin. Esto es en cuanto Franco pone pie en España, se cambian el traje de civil y se ponen en el correaje, se ponen al cinto la Tokarev, y son coroneles o generales o lo que fuera del ejército de Stalin, ¿no? Para el que nos está escuchando, vamos a contar brevemente que la novela empieza con Jerónimo Espinosa precisamente en Talvisota, lo que es, corrígeme, la guerra de invierno entre los pobres finlandeses que se defendían de... 3,5 millones de seres humanos invadidos por una avalancha de 500.000 soldados del Ejército Rojo. Que debería dar mucho miedo eso. Bueno. Y Jerónimo está con los finlandeses. Sí. Porque no tanto para combatir al ejército rojo, sino por una obsesión personal que es encontrar a Eugenio Carapicada. ¿Quién es Eugenio Carapicada? Eugenio Carapicada es ese espía de Stalin que él encuentra en Málaga, que aparentemente le cuenta cosas, algunas de ellas ciertas. Le contaba cosas de la vida en el Kremlin rojo, de cómo habían llegado al poder, de cómo era Stalin de joven, de cómo él y el propio Stalin tenían una organización mafiosa que daba protección, que quemaba bares, que tenía prostitución por cuenta propia, que tenía drogas, que traficaba con armas en las repúblicas caucásicas, en Tbilisi sobre todo, pero no solo allí, en Bakú también. Y que daban golpes. Stalin era un matón. Era un matón georgiano. Un matón muy listo, muy intuitivo, que financiaba una mafia y que financiaba con ese dinero al partido bolchevique. Exacto. Entonces eso se descubre con todo lujo de detalle y se lo cuenta sin mayor problema porque el personaje Espinosa tenía cierta admiración juvenil por ese país que estaba tan de moda en la España de los 30 y en la Francia de los 30 y en la Italia de los 30, que era la República Soviética. Ponnos en situación, porque en ese momento Stalin era una auténtica referencia absoluta para la República. Las reuniones... De Azaña y de la hasta los años 40 y muchos. Hay una foto famosa con una foto de Stalin gigantesca. En Valencia, Yo recuerdo en la Puerta de Alcalá. Hay una, me parece que lleva una foto gigantesca. Y en la Viva la Unión Soviética, creo que eso es. Esa foto. En la cabalgata de Reyes del año 37 en Valencia, fueron sustituidos los Reyes Magos y a los niños les presentaron una imagen enorme, una especie de culto a la personalidad ya desde el minuto cero de Stalin, ¿no? Stalin era el padre de todos los obreros. Las reuniones políticas del Partido Comunista en Francia terminaban a gritos de Stalin, Stalin.
Le Père, Stalin. Y No. en España igual, y en Italia pues parece. Por momentos me dio la sensación de estar leyendo una biografía de Stalin. Bueno, yo tengo que admitirte que soy un friki de las biografías de Stalin desde hace 40 años, ¿no? Que me las probablemente me los haya leído todas, no lo sé porque alguna habrá que no y alguna habrá que se esté haciendo ahora, porque cada vez tiene más actualidad, cada vez se abren más archivos, cada vez se conocen más cosas. Por ejemplo, de su trato tan poco afectivo con los hijos o con las mujeres que tuvo en su vida, esposas o no, pues poco se sabía hace 10 años. A la que más quería, el favor que le hizo fue purgar a toda su familia, exterminar a todos los que tuvieran que ver algo con ella, sean cuñados. Y esa era la que más quería. Esa Imagínate era la que más quería. Después lo cuentas también. A las otras, las otras, ¿no? Sí, la verdad o sea, es que las humillaciones por las que le hacía pasar. Te confieso que antes no sé si hemos definido el género, si novela, ensayo, tal, pero te confieso que además de poner en valor la tozudez de un tipo al que le pasa una cosa terrible, que le trunca la vida de joven y decide invertir el resto de lo que le quede de vida, desafiando los tiros y las bombas en diferentes guerras, la civil española, la de la invasión de Finlandia, con un propósito que es la venganza, que eso es algo bastante común en España, en la España de la época, ahora menos, ahora somos un poco más lights todos, pero en aquella época la palabra dada y la venganza era algo pues muy serio en España. Todo eso me animaba a explicar o a recordar quién había sido el personaje, quién le había ayudado, en fin, tal. ¿Pero cómo te llega esa historia? Pero sobre todo el propósito es que los jóvenes en España me aterra que con una gran frivolidad digan ser marxistas-leninistas, estalinistas, trotskistas, leninistas. Bueno, estamos viendo en las universidades, porque Stalin hasta hace 2 días era el tabú para los propios comunistas, era el accidente, era bueno, es Stalin, pero hasta eso está cambiando. Claro. Hasta eso. Claro, y otro de los aspectos, digamos, de historia reciente importante es que Stalin no hace más que masificar lo que recibe. Los gulags, las checas, son inventos anteriores formulados por Trotsky, por Lenin. En fin, las purgas en el Ejército Rojo no las empieza Stalin, las empieza Trotsky. Convertir los monasterios en el Ártico de Pedro el Grande o de Catalina en lugares para enterrar en vida personas, esos los inventa Lenin, no los inventa Stalin. Stalin lo que hace es ampliarlos y multiplicarlos. El cara picada le dice a nuestro personaje: los gulags son lugares donde reeducan a los que se oponen al poder de los soviets. Claro. Sin disciplina, nada es posible. ¿Entendéis? Claro. Se lo dice entre ese es el argumento moral dentro de ese... La liquidación del adversario. Es decir, no hay espacio para el adversario. Pero ese es un régimen que está fundamentado en inspirar el terror y en deshumanizar a las personas, y en que las personas no piensen por sí mismas y teman la represión, teman el ser purgados, el ser fusilados. Hay esos años en Rusia, en la Unión Soviética, corrijo, en los que se fusilaban 3, 4 millones de personas. Y si tú no pensabas como ellos, cuentas que, bueno, esto lo cuenta él, al parecer en la Unión Soviética era público y notorio que podías desaparecer si no firmabas una carta de arrepentimiento. En el texto debías reconocer haber tergiversado ciertas cosas. Debías reconocer tu culpa. Tenías que firmar un me arrepiento y prometo enmendarme. La confesión. La confesión como método. Yo le llamarían empoderamiento a esto. Sí, efectivamente. Esa es la correlación que yo quiero que no. Es verdad que hay países donde ha habido más esfuerzo intelectual en aportar argumentos que permitan pues arrancar el velo a este régimen que fue del terror rojo, ¿no? En España no tanto. Yo creía que había que hacer ese esfuerzo, recorrer ese terreno, aunque fuera en una línea generosa argumentalmente como es la novela. De ahí que, en fin, pues con menos rigor, aunque he pretendido tenerlo, en explicar las cosas. A esta novela le sobra rigor. Le sobra rigor. Ha sido riguroso hasta en el tema de las palabras. Claro, pero ¿cómo era Lubianka por dentro? ¿Qué pasaba ahí dentro? Pues vamos a clarificar qué se hacía ahí dentro y cómo se obtenían esas confesiones y de qué servían, que no servían de nada. Absolutamente de nada, te fusilaban igual. Eran una cuestión de que ellos pudieran quedar cubiertos ante una hipótesis de investigación posterior. Cuentan que te decían, hay 2 alternativas. Tienes 2 alternativas. O nos cuentas lo que ha pasado y te matamos,
O te matamos, pero salvamos a tu familia. O vamos a por tu familia también. Y también te matamos. Efectivamente. Efectivamente, esa era una de las mecánicas, por no hablar de que en las checas, pues en el suelo podías encontrarte dedos, vaginas, orejas, dientes, muy a menudo, en fin, y cómo eran esas paredes y cómo eran esos ruidos, porque había un sistema de megafonía para amplificar los ruidos del que estaba siendo torturado, en fin. Todo eso muy interesante, la verdad. De eso no queda material fílmico prácticamente, ¿no? Porque una de las grandes victorias de la propaganda comunista es haber realzado a través del cine las crueldades del nazismo y haber ocultado las crueldades del comunismo. Yo estoy seguro de que algo hay, ¿eh? Algo hay. Algo hay, y porque ya no es el tiempo de los Gulag, que gracias a Alexander Solzhenitsyn conocemos, ¿no? Conocemos bastante bien, ¿no? Pero todavía los mecanismos de represión, las checas, que hubo también en España, lo quiero recordar, y que trajeron esos hombres de Stalin antes de la guerra, tampoco las conocemos por dentro. Las sillas que había especialmente diseñadas fotos, para cortarse. Hay alguna cosa, pero poca y muy mal difundida. Piense que hay muchos comunistas en España que no consienten con que eso se divulgue, ¿no? En tiempos de la transición, cuando vino Yeltsin a España, Juan Bennett, ¿no? Luego después afamado escritor y un hombre adulado y respetado por toda la progresía intelectual española, dijo que a Yeltsin había que volver a meterlo en un gulag. Sí, sí. Y lo que había que cuidar era muy bien que a los carceleros no se les escape. Exacto. Sí, eso dijo Juan Bennett en Cuadernos para el Diálogo. Eso es la doctrina oficial de lo que todavía entonces era un partido comunista renqueante, pero vivo. Luego ya estaba la Pasionaria aquí, que había venido de donde vino, estaba, en fin, Lister corría por acá también. Curiosamente, este libro insiste mucho en cómo el Partido Comunista antes de la Guerra Civil, en tiempos de la Segunda República, manda a algunos de sus jóvenes y destacados dirigentes con ganas de acción a aprender a la Academia Frunzel los artes de la guerra a Moscú. Por ejemplo, Lister, pero también pues otros que luego pasaron a ser generales en la Guerra Civil Española. ¿Qué bola de predicción tenía el Partido Comunista en España antes de estallar el conflicto, que ya mandaba a sus jóvenes cachorros a foguearse en las artes militares a la Academia Frunzel? Pues usted me dirá que es evidente que sabían que iban a entrar en ese conflicto. Bueno, no solo entraron en el conflicto, sino que hasta incluso se devoraron a sus propios socios. Sí, porque la Guerra Civil Española acaba. Ahí hay una carta con ellos matándose entre ellos. Absolutamente real, de alguien que comunica a un jefe militar republicano, creo recordar que desde Cangas de Onís, que le dice, estoy harto de que nos disparen por la espalda nuestras propias orugas, ¿no? Y al próximo tío con la estrella en la gorra que me encuentre, lo voy a coger con mis propias manos y lo voy a destrozar si no lo hacéis antes vosotros, ¿no? Bueno, porque esto, lo de Nin, que se conoce y que tiene una especie de tal, pocos hablan de lo que hizo Nin antes de ser desollado por una de las checas soviéticas y luego intentándole atribuir un homenaje a Cataluña. Sí. Claro, y luego intentar atribuir lo que pasó a los nazis, que era una cosa patética, ¿no? Pero bueno, Nin también es uno de los que estuvo muchos años antes en Moscú, enviado por alguien, financiado por alguien, aprendiendo no sé qué cosas, ¿no? Y luego pues no acabó de encajar en el esquema soviético, como campesino cuando se refugió después de la guerra civil allí, tampoco encajó en el sistema staliniano. O sea que tú ves muchos paralelismos entre aquello y algunos personajes que hoy ocupan escaño, nómina y coche oficial en el Congreso, que luego descubrimos que han estado en el Palacio Presidencial venezolano, o que han estado, algunos están allí aún, ¿no? Hay un tipo que sigue decidiendo las economías de los pobres venezolanos, que es un tipo de Podemos, que se enquistó en el régimen ahora de Maduro, pero antes de Chávez. Este se enquistó ya en tiempos de Chávez, como se enquistó Monedero, como tantos otros, ¿no? Y que yo lo que quiero es que la gente joven, por la lectura de este y de 100 libros más, ojalá vengan los otros 99, entiendan que hubo una ideología
que conspiró descaradamente, que se saltó lo más sagrado, que vulneró todos los principios de la ética, de la moral, en fin, de la humanidad, para dominar al individuo, para convertirlo en un esbirro, para convertirlo en una circunstancia. Seas compañero comunista, seas... Bueno, ya si eres adversario ideológico no te cuento, pero que no respetó nada. Fíjate, Javier. Acabaron con las religiones, acabaron con las buenas gentes, transitaban como rebaños millones de personas a donde le convenía. Sí, que no venían a aumentar los impuestos. No, estos venían a arrasar con todo, absolutamente, de cero, y a volver a construir una sociedad acorde a lo que a ellos les parecía que debía ser. Acabaron con etnias, acabaron con... Igual que los nazis. Sí, sí. Igual que los nazis. Mira, para construir esta novela... Y de hecho, tú hablas del tema de los judíos. Vamos a hablar del tema de los judíos. Para conocer a fondo cómo eran los judíos en Suiza en los años 30, que comían, cómo hablaban, en fin, tal, pues yo me fui a entrevistar con una familia de judíos que ahora viven en Francia, pero que en esos años vivían en Suiza y que son más que nazis y tal. Bueno, y entonces, una de las cosas es tremendo. Oye, pero vosotros no sabéis que Hitler no fue el mayor asesino de la historia de la gente de vuestra raza. Fue Stalin. En Ucrania. ¿Qué me dices? ¿No? En Ucrania y fuera de Ucrania. En toda la URSS. Les engañaban, les mandaban a Oblast y en los Oblast acababan con ellos, pero con familias y familias y cientos de miles de familias. Odiaban a los judíos tanto como ellos. Claro. Él emprende purgas contra, por ejemplo, dos tipos judíos que se casaron con su hija queridísima, Svetlana. Que es una cosa que no puede soportar y que, va por ellos y los... firma muchas... Sabes que, irónicamente, mucha gente no lo sabe, las... condenas de ejecución, de fusilamiento o lo que fuera, le encantaba darles el último ok, ¿no? Y en el último ok se distraía añadiendo comentarios personales. Esta que es una puta, acabad con ella, este cabrón mentiroso y me alegro de que este sea tu final. Cosas así que escribía de puño y letra. Por lo tanto, es irrevocable el que él interviniera en esos procesos personalmente. No tanto por las generaciones jóvenes, que por la edad y demás siempre ha sido así, se pueden dejar llevar por los aires revolucionarios, pero sobre todo hay gente que ya está en una edad y que ya debería entender que que ya no estamos para utopías y que conllevan a carnicerías humanas y no se enteran. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, es decir, cuántas generaciones han estado y seguirán dormidas porque esta amenaza no murió en el año 89 con la caída del muro. No. Ese es me parece que es el gran malentendido. Sigue ahí y sigue en unos textos. Es que en España la gente no sabe que Marx terminó sus últimos días renegando del marxismo. Bueno, el tercer tomo del Capital no lo escribe porque sabe que su teoría ha sido desmentida por Menger. Él reniega de lo escrito, muy bien escrito, por cierto, durante su vida. La gente aquí pues no sabe las putadas que le llegaron a hacer a Lenin y de cómo su cerebro recorría Europa, iba a instalaciones científicas alemanas y entonces cambió el tratado ese que tenían, que deja absolutamente noqueado a Stalin durante 15 días. Y el cerebro se queda en Baviera, en unas instalaciones que, por cierto, pagaba Krauss Maffei. Y pues al final todo el esfuerzo del Ejército Rojo de ir deprisa a Berlín es también ir deprisa por el cerebro de Lenin, ¿no? Un cerebro en el que se definen lesiones que tienen que ver con la sífilis, ¿no? Porque ya conocían todos allí y no en vano, pues a la mujer de Lenin, Stalin la llamaba la puta sifilítica, ¿no? Y la odiaba, una cosa brutal, ¿no? En cualquier caso, la historia es una historia de amor, de odio, de venganza y de cómo, y esa es otra lectura que me gusta a mí de la novela, explicar que la venganza, si tienes la suerte, y lo hizo por chiripa, de ser tan tenaz como para encontrar al tipo y poderte vengar y acabar con su vida de una forma cruel que no vamos a contar, te va a dejar vacío. Te va a dejar vacío. O sea, se acabó, no tienes ningún eje motor sobre... No. Te ha conseguido deshumanizarte a ti también, ¿no? Y luego, pues eso ya es el final del libro. Luego, pues conoce a una persona en Finlandia que parece que lo medio arregla. Solo lo medio arregla, porque con esos avatares
Pero hay mucho también de esfuerzo difusor de las tecnologías que estaban al alcance en los años 30 y en los años 40, no solo militares, sino también en el campo, en las serranías andaluzas, cómo vivía la gente, cómo se iluminaba, cómo fregaba la ropa, cómo lavaba la ropa, cómo se divertía, cómo era de duro el trabajo, por ejemplo, del padre del personaje que era peón caminero y que ahí se cuenta, ¿no? sus posesiones, sus zapatos del día de su boda, ese tipo de cosas que, bueno, pues la verdad es que me parece que para saber de dónde venimos, ¿no? Claro. Porque Me llama mucha algunos creen que esto ha sido el imperio de Carlos V durante toda la vida, ¿no? Sí, no es así. El libro lleva poco en la calle, pero me han llamado 3 o 4 andaluces agradeciéndome, porque eso que cuenta usted de cómo nos divertíamos con las ranas en la charca y tal, eso lo hacía yo. Es que está contando, y yo soy de Huelva, pero también en la Sierra de Huelva pasaba esto. Y, en fin, gente que pues son hijos o nietos de algún peón caminero que recuerda lo difícil que eran sus vidas, ¿no? Y cómo costaba salir adelante, ¿no? Esos talleres metalúrgicos incipientes en barrios malagueños, ¿no? Donde por fin llegaba la electricidad y por lo tanto... Además, aquí en esta mesa me contó un abogado que llegó creo, fue un niño con su familia a Cataluña, llegaron con lo puesto. Yo no sé si exageraba o qué, pero decía es que en Andalucía ni sabíamos comer con cuchillo y tenedor, era... el cuenco. Y él contaba aquello como que en Cataluña había descubierto la civilización y demás. No sé si es verdad o leyenda, pero en todo caso te hablaba de lo que era aquello y no conviene olvidarlo, ¿no? Efectivamente. Xavier, gracias por venir a presentar Calvisota. Se pueden ir corriendo a la Feria del Libro, lo tienen ahí en el stand de la librería Actas, y si no en cualquier otra librería también lo pueden conseguir. libros, muy fácil. Gracias, Xavier. Gracias, Luis.